No hay democracia en México. Ni en términos reales ni en términos formales. Las elecciones solo se respetan cuando el proyecto de los poderes fácticos no corre ningún peligro. Apenas si existe la remota posibilidad de que una opción de izquierda moderada llegue al poder y atente contra algún privilegio de la oligarquía, todo el aparato político, económico y comunicativo, en todos sus niveles, se moviliza de inmediato para impedirlo. No hay una real división de poderes. La justicia no solo es lenta y torpe, sino alineada a las órdenes del Ejecutivo. Ningún caso que dañe la imagen, afecte a algún miembro de la oligarquía o cuestione directamente la actuación del poder en un asunto concreto es decidido a favor de las víctimas, Aguas Blancas, Acteal, la guardería ABC, el Fobaproa, Pasta de Conchos, Cananea, Ayotzinapa, etc. No hay una verdadera representación del pueblo. Los partidos políticos viven de la indefinición ideológica y, cuando la tienen, es ignorada en aras del pragmatismo más ramplón y convenenciero. Más que representantes del pueblo, los diputados y senadores responden a los intereses de los políticos y las empresas que impulsaron y financiaron sus campañas. La única elección que tiene el pueblo es la de decidir qué proyecto lo regirá, no lo representará. No existe un Estado que garantice la mínima seguridad de sus ciudadanos. La alianza entre política y oligarquía económica, ejemplo, el caso de la procuradora Arely Gómez González, hermana del actual vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez, alcanza una verdadera dimensión criminal con la sumisión de los gobernantes de todos los niveles a las organizaciones del crimen organizado, situación que, lamentablemente, adquirió notoriedad internacional con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Las policías locales y federales, así como los distintos cuerpos de seguridad y protección del Estado, están infiltrados por el narcotráfico y no responden a las necesidades de la gente ni de las entidades políticas. De hecho, como lo sostiene Sergio González Rodríguez en Campo de Guerra, anagrama, la ausencia de un Estado de Derecho a lo largo y ancho del país ha terminado por alterar completamente el mapa de la nación, sometiéndolo a un esquema funcional para la criminalidad. Con todo lo que se ha dicho, se entenderá que la violencia que aqueja al país no es algo coyuntural, dependiente exclusivamente de las actividades criminales del narcotráfico y otras agrupaciones ilegales, sino una verdadera violencia estructural, proveniente del Estado, vinculada con la forma misma en la que éste se configura en tanto servidor de la oligarquía nacional y extranjera, sin ningún lazo democrático o representativo con el pueblo. Hay violencia desde el momento en el que se expropia a los campesinos de su tierra, se les arrebata sus medios de subsistencia y se los condena a la migración y al narcotráfico. Hay violencia desde el instante en que se encoge el salario a su mínima expresión, se elimina constitucionalmente los derechos laborales, se excluye a los trabajadores de su derecho al seguro social para alentar las inversiones en el país. Y se los orilla a la informalidad y al crimen. Hay violencia cuando los niños y los estudiantes de todos los niveles son sometidos a una educación mediocre, y los maestros carecen de un ingreso digno de su profesión. Hay violencia cuando se saquea el erario público o se utiliza, discrecionalmente, para el enriquecimiento de unos cuantos. La violencia es parte inherente del Estado neoliberal mexicano y no podrá extirparse de su cuerpo si no se elimina, en primer lugar, el cuerpo mismo, enfermo ya y viciado. La principal debilidad de la izquierda y de los opositores al régimen, no es tanto, como se ha dicho, su división, sino su indefinición ideológica y su estrechez de miras frente al escenario miserable de la política en México. Cierto que no hay que dejar libre a la derecha el camino de las elecciones, como sostienen varios abstencionistas, pero el problema real es que la participación en ellas, por ellas mismas, no asegura nada ni beneficia a nadie. Por otro lado, los que critican las opciones electorales como la que representa Morena, se han pertrechado en consignas locales, muy radicales, tal vez, pero incapaces de alcanzar una dimensión nacional, necesaria para incluir a todos los afectados por el sistema. Para enfrentar la miseria política de nuestro país, resulta indispensable actuar pensando, de manera inclusiva, en la totalidad de escenarios, aun en los electorales con todo y sus limitaciones. El ejemplo que agrupaciones políticas, como el
Boliviano Más, Movimiento al Socialismo, o las europeas Podemos, en España, y la izquierda, en Alemania, incluso, la que representa el estadounidense demócrata Bernie Sanders, pueden servir de inspiración para un país como el nuestro en el que casi todos temen utilizar públicamente el vocablo socialista. Reivindicar en la actualidad críticamente, el legado histórico de la izquierda, es comenzar a separarse del dogma neoliberal, cuya extrema nocividad en el mundo, después de casi 27 años de haber caído el muro de Berlín, está a la vista de todos. Guerras, terrorismo, crisis, criminalidad. No hay por qué temer al pasado. La crítica sin concesiones hacia la tradición y hacia los viejos regímenes de izquierda es necesaria. Pero, frente a la violencia estructural del liberalismo y su historia de saqueos y crímenes, no hay por qué descartar la recuperación de la nobleza original del discurso socialista democrático y decidirse a escribir, en consecuencia, otra página de nuestra historia.